No era más que el susurro lejano de las ruedas del carruaje cuando Elena Márquez cruzó el umbral del gran portón de hierro. El amanecer de la ciudad era gris y un olor a madera mojada se deslizaba entre los rosales marchitos. El caserón de los escuderos se alzaba, imponente, casi desafiante, como si midiera a todo el que se atreviera a llamar. Elena, con la cabeza firme y el abrigo más presenteable de su menguado guardarropa, sostuvo la mirada de los criados que la espiaban desde los ventanales, preguntándose qué historia traía esa mujer sola, tan erguida pese a las derrotas. Doña Remedios la recibió en el vestíbulo con unas manos de labor y unos ojos cansados, pero amables. Bienvenida, señorita Márquez. Pase, no tenga frío en la cara, que aquí el silencio cala más que el viento. Permítame su baúl. Por encima del hombro de la vieja ama de llaves, el eco de unos pasos resonó en la galería. Un hombre de rostro grave, de barba descuidada y ojos que no se atrevían a sonreír, se detuvo ante ellas. Gabriel Escudero, le dijo su porte antes que la presentación. No necesitaba anunciarse. Él posó la mirada en Elena como quien evalúa la resistencia de una bisagra o el grosor de una tela. Juicio rápido e imparcial. Señorita Márquez, espero que nuestra casa no le resulte inhóspita. Gracias, señor. Vengo con el deseo de servir y aprender, respondió ella. Su voz tembló apenas, si acaso por el frío. Una tímida respiración cortó el aire. Un niño, Mateo, asomó desde el vano de la escalera, abrazando un cuaderno contra el pecho. Los ojos oscuros del niño buscaron el suelo. Cada paso suyo era una duda. Elena le sonrió, pero la respuesta fue un destello de miedo. Gabriel, sin mirarla, acarició con torpeza la cabeza del chico y le susurró. Ve a tu sala, Mateo. Mateo apenas murmuró un hola y desapareció, dejando tras de sí un hilo de piedad suspendida. Elena lo siguió con el pensamiento. Ese niño era toda la fragilidad de esa casa. Doña Remedios la llevará a sus aposentos. Confío en su discreción y prudencia, dijo Gabriel, antes de marcharse, dejando el pasillo envuelto en eco y distancia. Por la galería, otra presencia avanzó. Era Victoria Larraín, envuelta en sedas grises, la sonrisa afilada y un perfume dulce y peligroso. Paseó la mirada sobre Elena de arriba abajo, con séquito de risas apagadas. ¿Así que usted es la nueva institutriz? Bueno, me parece refrescante ver nuevos rostros, aunque tan poco habituados a nuestras costumbres. Elena bajó los ojos con calma. La cortesía era su único escudo. Un leve rubor en las mejillas, pero nada en sus manos delataba temblor. Espero aprenderlas pronto, señora. Una carcajada suave de Victoria, y las jóvenes criadas la siguieron con la mirada cuando se alejó. Doña Remedios suspiró, bajando la voz. No escuche las palabras que no se dicen en voz alta, niña. Aquí cada sonrisa contiene una promesa, o una advertencia. No se deje llevar por los rumores. Vamos, le muestro su cuarto. Los tejados de esta casa han visto más secretos de los que se cuentan. Mientras subía la escalera, la nostalgia del pasado bailaba con la ansiedad del presente. Cada peldaño, una renuncia a lo que fue. Ya en la habitación, apenas iluminada y decorada con muebles sobrios, Elena soltó el baúl sobre la cama. Sacó un pañuelo de lino y lo desplegó, dejando asomar fugazmente un medallón de plata, tan escondido como preciado, antes de guardarlo bajo la almohada, con gesto casi supersticioso. No lo pierda nunca, le murmuró a la nada. Es todo lo que tengo. Las paredes, testigos fríos, no ofrecían respuestas. El día corría despacio. Cuando la casa quedó tranquila, Elena bajó al salón principal. El silencio palpaba los muebles tapizados, y un retrato colgado sobre la chimenea la detuvo. Una dama de rostro sereno, ojos claros, cuello delicado, lucía en el cuadro una expresión dulce y triste. Elena se quedó absorta. En la palidez de esa frente, en la corte de la boca, vio un reflejo propio, casi doloroso. Es doña Eugenia, susurró a su lado doña Remedios, que apareció sin hacer ruido. La difunta señora Escudero. Todos dicen que era la bondad personificada, pero el retrato no guarda los miedos. Ni los silencios. Elena no se apartó de la imagen. Sentía un escalofrío, mezcla de pudor y extrañeza. ¿Le parezco? Remedios asintió, midiendo bien sus palabras. Tiene usted el gesto, quizá la mirada. Sea prudente, niña. Aquí los parecidos traen tanto consuelo como desgracia. Y cuidado con los ojos que miran demasiado largo. La señorita Victoria nunca olvida una amenaza a su sitio. Elena apretó el medallón bajo el pañuelo en su bolsillo. Remedios notó el gesto, pero nada dijo, solo añadió. Haga su trabajo, y mantenga el corazón a salvo. No se deje seducir por promesas de nadie, ni de la soledad. Un roce en las tablas del suelo anunció la llegada de Gabriel y Victoria, conversando en susurros. Elena, apartándose del cuadro, vio en la postura rígida de Gabriel una grieta, apenas perceptible, que se acentuaba junto a la mirada vigilante de Victoria.
¿Ha visto usted algún fantasma, señorita Márquez? Preguntó Victoria, con ironía disfrazada. Solo soy una invitada, señora, respondió Elena. Los fantasmas pertenecen a quienes han perdido algo que no vuelve. Victoria sonrió, y sus dedos se cerraron sobre el abanico con fuerza. Al día siguiente, la rutina trajo el tedio de las lecciones. Mateo estaba sentado en el escritorio, taciturno, la pluma suspendida sobre las sumas. Elena se acercó despacio, casi pidiendo permiso para existir en ese espacio. ¿Te gustaría leer algo de aventuras? Le preguntó, ofreciéndole un libro ilustrado. Mateo levantó la mirada, entre la sorpresa y el recelo. No estaba acostumbrado a que las palabras llegaran sin dureza, ni las manos sin impaciencia. Elena esperó. El niño, al fin, asintió con timidez. ¿Y si leemos juntos? Es más fácil cuando alguien comparte las historias. Apenas un eco de sonrisa asomó en el rostro de Mateo. Leyeron el primer párrafo, la voz de Elena baja y cálida, tropezando a veces por la emoción y el intento de no parecer vulnerable. Gabriel observaba desde la puerta, los brazos cruzados, una sombra en su semblante. Veía el milagro sutil. El hijo que rehuía los días, ahora escuchaba. Elena interrumpió la lectura cuando el silencio se volvió cómodo. ¿Quieres escribir una carta a tu madre? A veces ayuda, aunque no se envíe. Mateo asintió, la voz perdida en los recuerdos. La tarde estaba ya avanzada cuando Victoria se presentó con una bandeja de té y galletas, su andar flotando entre ellos. Mateo, querido, ¿no saludas a tu madrina? La voz tersa, una dulzura forzada. Señorita Márquez, me dicen que ha traído costumbres bastante humildes. Elena apenas sonrió. No hay mayor nobleza que la honestidad, señora. Victoria posó la mirada en el medallón, medio oculto en el escote de Elena. ¡Qué delicada reliquia! ¿Una herencia familiar, tal vez? Un relámpago de sarcasmo en su tono. Cuidado con lo que se recuerda, a veces el pasado puede ser inconveniente. Gabriel fingió no escuchar, pero en sus ojos se cruzó un destello de atención al locket. Elena recogió la cadena, la ocultó bajo la tela. Mateo suspiró, la soledad envolviendo de nuevo la estancia. Victoria sonrió, complacida con el efecto de sus palabras. Aquí, señorita Márquez, todo lo pequeño termina convirtiéndose en noticia. No olvide eso. Elena bajó la mirada, y la pausa silenciosa cruzó el aula como una promesa oscura. El domingo amaneció con una luz indecisa, de esas que no llegan a filtrarse del todo en las galerías sombrías de la casona. Alrededor de la mesa de la cocina, el rumor del café se mezclaba con susurros. Doña Remedios deslizaba la mirada inquieta hacia la puerta principal cada vez que oía pasos. La ciudad se despertaba y, con ella, la curiosidad mortecina de los vecinos. Elena apareció en la antesala justo cuando la voz de un canillita desgarró el silencio. Última edición. Escándalo en casa Escudero. Nombres y vergüenzas en la sección de sociedad. El joven sirviente, Mariano, entró corriendo con un ejemplar doblado bajo el brazo, aún oliendo a tinta fresca. Intentó pasar desapercibido, pero la señora Larraín, fina como un lince para las noticias, lo detuvo con una sonrisa tensa. Dámelo, Mariano, ordenó Victoria, sin perder la compostura. Mariano balbuceó algo y le entregó el periódico. Victoria hojeó con acento agudo las páginas con rapidez, hasta detenerse en la columna de sociedad. Sus labios se curvaron apenas. Leyó en voz baja. La señorita E.M., de cuna venida a menos, se refugia en el seno de una casa respetable. ¿Caridad o interés más sutil? Se rumorea que la joven no ignora el arte de atraer simpatías adineradas. Alrededor, una corriente de cuchicheo subió como un vapor incómodo. Elena sintió el vacío llenarle el pecho, la garganta cerrada. Por un instante, todos los ojos giraron hacia ella. Victoria arrugó el papel con delicadeza y murmuró, dirigiéndose a Elena. No crea que ignoramos cómo funciona esta ciudad, señorita Márquez. Pero Elena no respondió. Sostuvo la mirada perdida, aferrándose al borde de su chal con los nudillos blancos, mientras los pasillos se impregnaban de una vergüenza fría. Doña Remedios fue la única que se acercó, con un leve gesto de protección. No haga caso, mi niña, susurró junto al oído de Elena. Toda mentira pasa, y la bondad siempre queda. A la hora de la misa mayor, la familia atravesó la plaza rumbo a la iglesia, las campanas doblando con solemnidad. Elena, detrás de Mateo, sentía las miradas quemarle la piel. Los bancos de adelante, donde solían invitarla a sentarse con el niño, estaban muy ocupados. Una señora mayor le indicó con desdén un lugar al fondo. Al avanzar, percibió los susurrantes corrillos, las miradas punzantes de las otras nodrizas, incluso del sacristán, que bajó la voz cuando la vio acercarse a tomar agua bendita. El murmullo no la nombraba, pero la rodeaba como una nube densa. Mateo, inocente de lo que ocurría, buscó su mano. Elena la apretó muy suave, como si cada contacto fuera un anclaje.
No mires atrás, pensó. Pero la herida ya estaba hecha. Cada palabra murmurada flotaba aún después de los rezos. Cuando regresaron a la mansión, todo parecía en su lugar, pero el ambiente se sentía irrespirable, saturado de sospecha y temor. Elena buscó refugio en la soledad del patio trasero, allí donde los álamos crecen junto al muro y el rumor de las hojas ahoga otros ruidos. Se sentó en un banco de piedra, la espalda erguida, el rostro impasible. Doña Remedios apareció sin anunciarse. La vio desde lejos, se acercó despacio y, tras un largo silencio, habló sin mirarla. La crueldad no dura, Elena. Lo único eterno es la verdad que uno lleva dentro. La gente olvida pronto, pero uno no debe olvidar quién es. Elena apenas asintió. Notó que, incluso ahí, le era imposible llorar o quejarse. Solo podía tenerse a sí misma, en silencio. Doña Remedios percibió la rigidez y le puso la mano sobre el hombro, cálida y firme. Si alguna vez necesita proteger algo, lo que sea, recurra a mí sin miedo. El sol iba bajando y la tarde tenía ese color de duelo contenido. Elena, aún en su ulcera de dolor mudo, supo que habría de resistir, aunque sangrara por dentro. Un carruaje cruzó el portal, el roce de las ruedas quebró la siesta suspendida de la casa. De él bajó don Eugenio Fernández, el abogado de la familia, con sus anteojos y sus papeles atados con cinta de lino. Avanzó decidido hacia la galería, no sin lanzar miradas discretas a los ventanales, donde entre visillos se adivinaban rostros atentos. Gabriel Escudero aguardaba en el despacho, la penumbra apenas rota por la lámpara de aceite, muchas horas antes de lo habitual, como si esperara un fallo inminente. Buenas tardes, Eugenio, murmuró Gabriel, apenas susurrando. Don Eugenio cerró la puerta con deliberación, y sacó de su portafolios un sobrelacrado, el escudo familiar grabado en cera gris. Junto al sobre, una pequeña caja de madera tallada. Lo que traigo, explicó el abogado, casi con timidez, es parte de un legado olvidado por años. Instrucciones, anotaciones. Pertenece a la familia Escudero. Hay detalles que solo usted sabrá leer, Gabriel. Gabriel tendió la mano, firme pero sin entusiasmo. Revisó el sobre, notando la insignia borrosa y el peso contenido en la caja. Miró largo rato antes de preguntar. ¿Esto es reciente? No, señor, respondió don Eugenio. Son papeles viejos, nombres que pesarán sobre el futuro. He cumplido su voluntad al traerlos. Y mi deber termina aquí. El silencio entre los dos fue denso, casi físico. Gabriel, con la caja aún sin abrir, sintió una punzada que no supo interpretar. Mientras tanto, afuera, Victoria Larraín guardaba en el vestíbulo, como quien espera oír un secreto en la habitación contigua. Cuando don Eugenio salió, ella se adelantó con una sonrisa, tan pulida como peligrosa. Don Eugenio, ¿todo bien? Imagino que su trabajo con los Escudero no le da descanso. Qué peso el de los viejos linajes, ¿verdad? Siempre me ha impresionado la cantidad de cosas que pueden esconderse en una sola generación. Don Eugenio titubeó, reticente a la conversación, pero Victoria insistió, su mirada afilada clavada en el portafolios. ¿Nunca se sorprende, don Eugenio, de que ciertos nombres reaparezcan? Por ejemplo, familias caídas, o historias de mujeres que parecen salir de la nada. El abogado, con los labios apretados, replicó apenas. Sé distinguir entre el deber y la curiosidad malsana, señorita Larraín. No puedo andar por ahí aireando los asuntos de nadie. Por un instante, la tensión creció como una sombra. Victoria, viendo que no sacaría nada, sonrió con más dulzura aún. No se preocupe, don Eugenio. A veces, ciertas verdades pierden interés antes de salir a la luz. Como un locket sin llave, ¿no cree? Don Eugenio se detuvo de golpe, mirándola en silencio, pero ella ya se volvía, satisfecha de haber sembrado inquietud. Mientras tanto, Gabriel abrió finalmente la caja en la intimidad del despacho. Entre papeles antiguos y cartas atadas con cinta azul, distinguió un objeto inesperado, un relicario de plata, antiguo y gastado. Lo sostuvo en la palma. La cubierta grabada con iniciales le pareció vagamente familiar. En la sala, Elena, al pasar fugazmente, alcanzó a ver el resplandor frío del locket entre los papeles de Gabriel. Un escalofrío, mitad miedo y mitad esperanza, la cruzó entera. La sospecha de un lazo largamente perdido comenzó a crecer, invisible pero poderoso. La música de la casa cambió de tono, invisible pero palpable, como si algo esencial estuviera a punto de revelarse. Más allá de todo escándalo y sospecha, quedaban las promesas, los silencios, y la certeza de que el pasado nunca duerme. Entre la humillación pública y los ecos de los antiguos juramentos, Elena supo, sin poder contárselo a nadie, que aquello solo era el principio. El silencio de la tarde pesa sobre los muros de la mansión. En la habitación de Mateo, la penumbra velada por la cortina revela un desorden infantil ordenado.
un par de botas junto a la cama, un cuaderno con la punta del lápiz roto descansando sobre la mesa de noche. Elena se detiene en el umbral, observando la figura encorvada de Mateo sobre la almohada, los hombros temblorosos y la respiración contenida. Un leve sollozo, apenas perceptible, flota en el aire. Elena, sin hacer ruido, se acerca y se sienta al borde del colchón. Tras un momento, descubre el pequeño sobre de papel doblado sobresaliendo de debajo de la almohada. Los ojos de Mateo se agrandan, sus manos aprietan la sábana. ¿Puedo leerlo contigo?, pregunta Elena, su voz llena de una ternura cauta. Él asiente, sin hablar, entregándole el sobre sin soltar su mirada de la manta. Elena desdobla el papel, las letras temblorosas recorren la hoja. Querida mamá, te extraño cada día. No sé si puedes escucharme, pero aquí me siento solo. Papá no habla y todos fingen que no hay nada malo. Elena es diferente, tiene tu voz dulce, pero no eres tú. A veces quiero abrazarte y me da miedo que te olvides de mí, respira hondo. El corazón le duele al terminar la carta. Entiende, quizás mejor que nadie, esa orfandad incompleta, la añoranza de lo que no vuelve pero aún pesa cada día, ¿sabes?, murmura, apartando suavemente un mechón de su frente. Cuando era niña, yo también escondía cartas bajo la almohada. Imaginaba que, si las escribía despacio, podían viajar mucho más lejos. Mateo baja la cabeza, mordiéndose el labio. ¿Y funcionó? A veces. Más de lo que piensas. Elena sonríe apenas. Lo importante es no dejar de sentir, ni de escribir. Un silencio agradecido se instala entre los dos. Sin pensarlo, Mateo toma la mano de Elena y la sostiene un instante. En ese gesto silencioso, de cuerda de salvación y promesa tácita, se fragua una confianza que va más allá de cualquier palabra. En la puerta, Gabriel, invisible tras la sombra del marco, contiene la respiración al escuchar la confidencia. No se atreve a interrumpir, temiendo quebrar la delicada paz. Observa cómo Elena, al inclinarse para acomodar mejor la manta sobre su hijo, deja entrever un pequeño relicario de plata que cuelga al cuello. Aunque lo ve apenas, un eco antiguo, una imagen perdida de juventud, relampaguea en su memoria. La joya es idéntica a la que su difunta esposa guardaba celosa, y cuyo paradero aún le resulta un enigma. Siente, por un segundo, esperanza y culpa mezcladas. Se retira en silencio, el peso de la duda ahora más corrosivo. El día siguiente amanece claro. En el gran salón reluce la porcelana impecable, y el aroma de jazmines flota sobre la mesa de té dispuesta con esmero. Elena entra puntual, el cabello recogido y las manos entrelazadas. Victoria la espera sentada, elegante pero erguida como si el asiento fuera un trono, y a su flanco, la solemne figura de doña Remedios observa sin intervenir. Señorita Márquez, he pensado que sería agradable conocernos mejor. Victoria le ofrece una taza, sonriendo por encima del borde, aunque sus ojos calculan. Después de todo, uno debe saber con quién convive. Elena acepta el té, agradecida y alerta. Bebe un sorbo, consciente del examen que pesa sobre cada gesto. Es usted muy atenta, señora Larraín. Apenas he tenido tiempo de adaptarme aún. No es de sorprender. Victoria deja la taza con un leve tintineo, afinando el tono. Los cambios no son fáciles, sobre todo cuando una. Su mirada resbala hábilmente de Elena a doña Remedios, y de vuelta. No cuenta con familia conocida en la ciudad. ¿Cuánto tiempo dijo que lleva en la capital? Fui criada en el campo antes de los reveses de la familia, responde Elena, esquivando con mesura. Mi madre falleció joven, sin embargo, su apellido me resulta familiar. Las palabras flotan glaseadas, peligrosas. Había, si mal no recuerdo, una Márquez que solía frecuentar esta casa en tiempos de la antigua señora Escudero. Doña Remedios se remueve, el ceño apenas visible. Elena contiene la respiración. El locket bajo su blusa pesa de pronto como una penitencia. Tal vez mi madre. Susurra Elena. Victoria sonríe, triunfante de algún modo, tal vez. Aunque cuesta recordar entre tantos rostros de sociedad. En ese momento, un leve tirón de la manga, una arruga no prevista, y el locket de Elena cae sobre el mantel con un discreto golpeteo de plata. Victoria lo ve. Sus dedos pálidos se adelantan, bordeando la joya como quien inspecciona una reliquia. «Qué pieza tan delicada», comenta, deteniendo demasiado tiempo la vista en el medallón. El grabado es casi idéntico al de ciertas reliquias de la familia Escudero. ¿De dónde ha salido? Elena, con la voz serena pero los ojos inyectados de cautela, recoge la joya y la guarda apresurada entre los pliegues de su corpiño. Pertenece a mi madre. Es lo único que conservo de ella. Victoria aprieta los labios, sonríe apenas. Su interés ha encendido algo, una chispa oscura. Las herencias son cosa extraña, ¿verdad? Se filtran en la sangre y resurgen donde menos se las espera. Elena no responde.
La conversación gira en torno a trivialidades, pero bajo la superficie, ambas saben que algo importante ha cambiado. Victoria observa a Elena sin parpadear, memorizando el contorno del locket, sus palabras ya convertidas en armas de juicio. En los pasillos, el murmullo crece, diseminándose como fuego bajo la puerta cerrada del salón. Las doncellas, reunidas junto a la escalera, cuentan con dedos temblorosos el parecido innegable entre la nueva institutriz y la retratada en el gran cuadro del pasillo. Es la misma expresión, susurra una, igual que la esposa de don Gabriel, sobre todo en la mirada, y el relicario. Pregunta otra, cruzando la mirada hacia la puerta del despacho. Dicen que es el mismo que llevaba la señora Cecilia el día del funeral. Doña Remedios observa a Elena cruzar el vestíbulo con el ceño apretado. La toma del brazo, apenas un instante. Se dice demasiado en esta casa, y no todo es cierto. Pero Victoria, escarba donde hay tierra fresca. Muchacha, no la dejes arrinconarte. Los ojos de Elena transmiten gratitud y fatiga. No lo haré, señora. Gabriel está en su despacho, escuchando a medias los rumores que se filtran con los pasos de las criadas. La nueva institutriz, parecida a la difunta, el Locket. Cada susurro afila la duda. ¿Qué sabe Elena, y qué oculta? ¿Es puro el afecto de Mateo, o solo el instinto del niño al reconocer la calidez de una sangre emparentada? La tarde cae, y un cuadro polvoriento con la imagen de Cecilia joven es colgado nuevamente en el corredor por orden de Victoria. Los criados lo miran de reojo. La semejanza con Elena resulta imposible de ignorar. Elena, de pie ante la puerta cerrada de su habitación, siente el peso de las miradas. En la soledad, revisa el locket en sus manos temblorosas y decide llorar, callada, solo cuando nadie puede oírla. Porque sabe que aquí, cualquier debilidad puede ser usada en su contra, y que en esta casa, hasta los recuerdos son armas. La luz del despacho era tenue, proyectando sombras largas sobre los anaqueles llenos de libros y papeles. Gabriel, hundido en un sillón, giraba un anillo en el dedo pulgar mientras sus ojos iban de documento en documento como buscando algún sentido oculto en el caos. Frente a él, sobre la mesa, una pila de cartas abiertas y otras selladas que el polvo parecía reclamar. Elena entró en silencio, dudando un instante en la penumbra. Iba a dar media vuelta, pero el leve crujir del suelo delatando su presencia. Gabriel levantó la vista, su rostro tan severo como siempre, pero cansado de sostener una coraza agotadora. Elena, susurró él, como si no estuviera seguro de que realmente fuese ella. ¿No es tarde para deambular por la casa? He oído pasos. Pensé que había ocurrido algo con Mateo. No podía dormir. Elena avanzó con recato, pero sin temor, los dedos entrelazados entre los pliegues del delantal. Gabriel desvió la mirada hacia la ventana, donde la noche parecía también contener la respiración. No pasa nada, es simplemente que a veces el pasado no se quiere quedar dormido. Hubo un silencio íntimo, apenas roto por el golpeteo de la lluvia en los cristales. Elena no insistió. Permaneció de pie, a escasa distancia, sin atreverse a cruzar esa frontera invisible de confidencias irreconocidas entre amo y sirviente, pero tampoco queriendo marcharse. Algunas de esas cartas traen consuelo. Musitó finalmente, clavando la mirada en el revoltijo de papeles. Gabriel se sorprendió de su propia vulnerabilidad. No lo sé, hay días en que temo abrirlas. Porque la verdad puede ser peor que el silencio. Elena asintió levemente, comprendiendo más de lo que nunca diría. De reojo, percibió el borde de una carta sobresaliendo de un paquete atado con hilo. Algo en la caligrafía femenina, anticuada, la pidió en susurros. Gabriel, siguiendo su desviación de mirada, ladeó el paquete de cartas, como cubriéndolo, aunque sin brusquedad. Mañana estaré más entero, Elena. Gracias por preocuparse. Vaya a descansar, por favor. Sus palabras, cargadas de una gratitud ensombrecida, finalizaron la escena y la joven se retiró, dejando a Gabriel solo bajo la lluvia de memorias. Pero caminando por el corredor acariciaba en la mente la imagen de ese sobre, y en el pecho sentía mezclarse el alivio y el temor de un secreto aún no revelado. Al alba, la casa respiraba con el murmullo de la servidumbre preparando el día. En el estudio, Gabriel, tras una noche en vela, había dejado sobre la mesa el paquete de cartas sin imaginar el peligro de esa distracción. Victoria Larraín, siempre impecable en su manierismo de invitada cortés, paseaba por el corredor fingiendo buscar un libro que jamás pensaba leer. Su mirada felina advirtió la puerta mal cerrada y el murmullo sordo del papel recién manipulado. Con paso decidido, aunque las apariencias dictaran elegancia, Victoria se adentró en el despacho. Sus dedos no tardaron en hallar el paquete de cartas, sintiendo de inmediato el temblor delicioso que solo produce el hallazgo de algo prohibido. Revisó los primeros pliegos, reconociendo la letra de la difunta esposa de Gabriel. Las primeras líneas no hacían más que referirse a recuerdos melancólicos y a un dolor largamente arrastrado.
Pero, apenas unas páginas después, el tono cambiaba. Confesiones precisas, casi contables, sobre inversiones truncadas, decisiones tomadas a espaldas de Gabriel, menciones directas a la familia Márquez, específicamente a deudas contraídas que misteriosamente arrastraron a Elena a la decadencia. Victoria se detuvo a leer en voz baja. Gabriel, nunca sabrás hasta qué punto el peso de mi apellido ha hundido a los Márquez. Fue por preservar este legado que permití, no sé si podré perdonarme jamás, que Elena y su madre lo perdieran todo. Las palabras le produjeron una vibración de triunfo y rencor apenas disimulado. Una pieza capital para desempatar el pulso social. Elena no dañó a la familia Escudero, sino que fue víctima de la ambición que la casa Escudero representaba. Y ahora, el destino jugaba irónicamente a favor de Victoria, quien siempre había desconfiado de la cercanía entre Gabriel y la joven institutriz. Con estudiado sigilo, Victoria ocultó el fajo de cartas en el doble fondo de su bolso. Justo en ese momento, don Eugenio Fernández asomó la cabeza por el pasillo. Buenos días, Victoria. ¿No habrá visto usted los papeles que Gabriel necesita? Está intranquilo esta mañana. Victoria, sin perder el ritmo de su sonrisa, se giró. Me temo que no, don Eugenio. He venido a buscar un libro para distraerme. Tal vez Gabriel deba descansar. Se le nota fatigado. Don Eugenio la observó, no con sospecha, sino con la resignación de quien ha visto a demasiados poderosos jugar con los destinos ajenos. Precisamente por su cansancio conviene no agravarle las preocupaciones. Le ruego, trate de no perturbar estos días tan delicados, descuide. Victoria hizo una ligera inclinación y se retiró. Una vez en sus aposentos, cerró la puerta con mano firme y extrajo las cartas. Repasó fragmentos con fruición, reconociendo el potencial devastador. Elena humillada por la verdad de su ruina, Gabriel obligado a enfrentar el precio de su herencia. Podría destruirlos o someterlos a su voluntad, según conviniera a sus propios intereses. Era un arma, pero también una tentación. Durante años, la aristocracia la había reducido a la categoría de comparsa brillante. Ahora, tenía en sus manos el poder de alterar el curso de dos familias y, sobre todo, de truncar el amago de ternura naciente entre Gabriel y Elena. Por un instante, Victoria contempló el retrato marchito de la difunta esposa de Gabriel, que presidía el tocador. Los mismos rasgos serenos que parecían repetirse dolorosamente en el rostro de Elena. Destino o mero azar, frunció el ceño, molesta ante el juego de espejos. Al mediodía, la mansión vibraba con el rumor de una inquietud nueva. Gabriel buscaba inútilmente las cartas, culpándose de negligente. Don Eugenio, sumido en una preocupación muda, cruzaba miradas serias con doña Remedios, quien, tras advertir el nerviosismo de Elena, intuyó que ya circulaban corrientes peligrosas por la casa. Victoria, por su parte, inició discretamente la labor de inocular murmuraciones entre las damas de la ciudad, insinuaciones sobre una supuesta doble vida de Elena, el misterioso origen de su locket de plata, y la fascinación inesperada que ejercía sobre Gabriel y el pequeño Mateo. Cada palabra, sembrada con dulzura y veneno, empezaba a surtir efecto. De la quietud tensa del despacho a los corredores llenos de ecos, el ambiente se fue impregnando de una amenaza que nadie podía nombrar directamente. Elena, al ver la ansiedad creciente de Gabriel y el mutismo deliberado de Victoria, comprendió que las pérdidas de su vida aún no habían tocado fondo. No podía anticipar cuán profundamente la verdad de aquellos papeles extraviados la hundiría. Ni cuánto tendría que sacrificar para reparar lo que otros habían destruido en nombre del deber y del linaje. El crepúsculo llegó con una mezcla de resignación y presentimiento amargo. Los hilos que unían destinos y secretos estaban más tensos que nunca. Nadie lo decía en voz alta, pero el verdadero escándalo no había hecho más que gestarse. Lo peor, aún por estallar, aguardaba la siguiente jugada. Elena vio desde la ventana a Mateo jugar solo en el jardín, fragilidad y esperanza danzando bajo el cielo nublado, y comprendió que, antes de ganar cualquier afecto, aún quedaba mucho por perder. La noche selló la casa en un sopor lleno de recelos. Sobre la ciudad, el eco difuso de rumores y cartas prendidas de un hilo marcaba el inicio de nuevas y dolorosas complicaciones. Bajo el titilante resplandor de los candelabros y la música ensayada de un cuarteto de cuerdas, la mansión Escudero parecía contener el pulso oficial de la temporada. Entre los ventanales altos, señoras ataviadas en sedas y plumas bailaban en torno a salones repletos, ondeando abanicos que ocultaban medias sonrisas y ojos ávidos de rumor. A la distancia, el retrato de la difunta señora Escudero presidía con severidad muda, su parecido con Elena demasiado visible para los atentos. Elena se detuvo cerca de una mesa de flores, las manos recogidas en los pliegues discretos de su vestido oscuro. Los murmullos le rozaban la nuca como ráfagas de aire helado. Unas jóvenes reían, cortando la conversación en cuanto ella se acercaba.
Los hombres de negocios la saludaban apenas, mirando a Victoria antes de medir el grado de cortesía permitido. Victoria deslizó entre la multitud con sonrisas contenidas, deteniéndose junto a una mujer mayor para susurrarle algo, y señalando con la vista compasiva a Elena. ¿Has notado el medallón?, preguntó en voz baja, apenas perceptible, a su grupo. Tan peculiar su procedencia, y tan silenciosa la señorita Márquez sobre su familia, no fue solo el locket. Un eco venenoso corría boca en boca. Comentarios sobre la vergonzosa posición de la madre de Elena surgían envueltos en chismes sobre antiguas deudas, sobre amistades de antaño, y malos pasos. Gabriel cruzaba el salón recibiendo a banqueros y notables, pero su mirada era una lucha. Advertía, impotente, la exclusión de Elena y las miradas que se encendían cuando ella intentaba acercarse. A pocos pasos, una invitada, muy elegante, se volvió hacia su marido y murmuró, deslizando intencionalmente el tono. Dicen que había cartas. Cartas temerarias, que nunca deberían salir de ciertos cajones. ¿Será cierto lo que se cuenta? Elena sintió el calor subirle a la garganta. Imposible ignorar ahora cómo la música bajó en intensidad a su paso, cómo un grupo se disolvía para evitar saludarla. Las palabras, ambición, interés, usurpadora, flotaban y se quedaban entre las cortinas y la plata reluciente. Se refugió brevemente en un rincón, cerca de la biblioteca. Allí, la señora de Rosales, una matrona influyente, le bloqueó suavemente el paso. No me malinterprete, señorita Márquez, empezó en voz mesurada, sin sonrisa, simplemente debe entender que ciertas posiciones, ciertas cercanías, no facilitan la vida a nadie, ni a los de su tipo, ni a los de esta casa. Un grupo de jóvenes, liderado por la hija menor de Victoria, lanzaba pequeñas carcajadas, comentando el parecido de Elena con el retrato de la esposa muerta en voz lo bastante alta como para que Gabriel lo oyera. Él apretó los labios, fijando la incisión de su silencio en la copa de vino. Victoria acudió entonces a él, en un tono casi teatral pero apenas audible. Gabriel, la gente observa. Por tu hijo, por tu reputación, tal vez debas recordar que los lazos de sangre y de servicio no son lazos de igualdad. No se debe confundir la compasión con imprudencia. Un sonido seco, mitad risa sofocada, mitad indignación, flotó cerca de Elena. No necesitaba comprender cada palabra para saber, todo estaba perdido. Ni siquiera Remedios osó acercarse para consolarla. Detrás de las puertas, demasiado peligroso. La medianoche cayó con un silencio repentino. Nadie le despidió. A la mañana siguiente, la vergüenza no se quedó en los salones. En la ciudad, los titulares sensacionalistas reclamaban lo suyo. Las cartas secretas de una dama caída, proclamó el diario más venenoso de la capital. Se leían fragmentos sacados de contexto. Nunca deberíamos haber permitido el uso de esos fondos, pero no podía ver sufrir a Elena. Una deuda contraída por orgullo y silencios. Gabriel sostenía el periódico con manos temblorosas. Afuera, la servidumbre susurraba y los amigos de la familia llamaban en tono grave, insinuando que debía proteger el futuro y el honor de la casa Escudero. Mateo, confinado por órdenes superiores, lloraba en su habitación, aferrado a un cuaderno donde había dibujado, en secreto, la silueta de Elena con el locket brillante. Gabriel subió las escaleras, cada peldaño una sentencia. Elena aguardaba en el vestíbulo, la boca firme y los ojos enrojecidos. No tengo opción, dijo él, apenas audible. Hay cosas que no entiendo, pero mi deber es con mi hijo, con la memoria de... Lo siento, Elena, debes marcharte, ahora, antes de que esto destruya todo lo que queda. Ella no suplicó. No floreció ninguna lágrima visible. Solo giró el locket entre sus dedos y bajó la cabeza. Entiendo, señor Escudero. En su voz no había rencor, solo una dignidad rota. Gracias. Gracias por la verdad. Mateo se asomó en ese instante, enrojecido y sollozando con furia contenida, pero Gabriel lo sostuvo detrás de sí. El portón se cerró. La figura de Elena se desvaneció, andando despacio calle abajo con nada salvo una maleta y el locket presionado contra el corazón. Durante semanas, la mansión se volvió mausoleo. Los tapices se llenaron de polvo y el piano quedó mudo. Mateo, antes vivaz, apenas susurraba palabra y era incapaz de reír. Gabriel se recluyó en el despacho, releyendo una carta antigua, una de las que no fueron publicadas, protegida del escándalo. Si alguna vez faltase a la confianza de los que amé, recuerda lo que significa cuidar a alguien que no tiene nada. No permitas que el orgullo destroce más de lo que ya perdimos. Gabriel cerró los ojos, sintiendo la distancia que se abría como grieta bajo sus pies. A cientos de kilómetros, en un pueblo polvoriento, Elena se ganaba la vida dando clases a niños campesinos. Vivía en una pobre habitación de paredes desconchadas, el locket su único tesoro. Por la ventana veía cómo los días se deslizaban sin esperanza.
nunca una carta, ni un mensaje de la ciudad. Su propio nombre era ahora una mancha irreparable. Ninguna familia buena la recibiría en su mesa. Al caer la noche, encendía una vela y leía una y otra vez el papel doblado dentro del locket. Su madre, joven y feliz en la miniatura, parecía tan ajena a la humillación y la pérdida que Elena debía cerrar los ojos para no romperse. En la distancia, Gabriel abría otro sobre amarillento. La caligrafía de su esposa temblaba en las confesiones más personales, y en ese eco oscuro empezó a presentir lo que no había querido ver: la manipulación, la culpa compartida, el legado trunco. Recordó la mirada de Elena la tarde de su exilio, la dignidad en la pérdida absoluta, y por primera vez, el dolor propio no le pareció excusa suficiente. Nada sería igual. Ni en la mansión cerrada de Escudero ni en los caminos polvorientos donde Elena vagaba en silencio. Elena levantó la cabeza bajo el cielo rural, apretando el locket. Quizá, algún día, la verdad sería suficiente para devolverle el nombre que tanto le habían arrebatado. Pero esa noche, la soledad era absoluta. Y, en la ciudad, Victoria observaba desde el balcón cómo el escándalo seguía creciendo. Nadie sospechaba aún la extensión de su victoria, ni cuánto más podía arrebatarles antes de que los secretos exigieran su precio final. El día amanece gris sobre los huertos aún húmedos, y un silencio especial cubre la casa donde Elena, apartada del mundo, ha intentado bordar una existencia a la medida de sus heridas. Las manos reposan sobre la tela ya sin hilo, y la ventana es solo un marco a la nostalgia. Es entonces cuando el sonido sutil de una diligencia y unos pasos resueltos rompen la quietud. Doña Remedios, aún envuelta en su mantón negro, entra sin anunciarse, como si temiera que las palabras rompieran lo poco que queda intacto. Elena se levanta, al principio, con sobresalto, después con un respeto súbito. No hay sonrisas. El saludo es apenas un roce de manos. Sé que no esperabas mi visita, pero hay cosas, niña, que no pueden esperar, dice Remedios, su voz cargada de un afecto endurecido por los años. Elena tarda un instante en responder, como si la garganta no le respondiera, y por fin pregunta, con un temblor que revela su agotamiento: ¿está Gabriel bien? Mateo, el silencio pesa antes de la respuesta. Remedios aparta la mirada hacia el suelo. Gabriel apenas sale de la biblioteca. No escucha, no come. La casa se hunde en el mismo silencio que tú cargas. Los criados susurran. Mateo pregunta por ti todas las noches, pero nadie se atreve a pronunciar tu nombre donde Victoria pueda oírlo. Un rubor contenido asoma en los ojos de Elena. La culpa y la ausencia de esperanza han trazado surcos en su rostro. Cada palabra de Remedios ahonda la herida. La mujer mayor avanza un paso y, sin transición, saca un pequeño objeto de entre los pliegues de su chal. El dije de plata, pulido y frío, que Elena lleva tanto tiempo temiendo tocar. Has guardado bien las llaves del pasado, hija. A veces, tanto esconder la verdad acaba por matarla. Pero el destino tiene otros planes. Al decir esto, Remedios pone en la palma de Elena una minúscula llave. Por primera vez, la joven siente el peso auténtico del objeto en sus manos. Tiembla con el miedo y la anticipación de quien presiente que ya no hay retroceso. El despacho de Remedios huele a madera vieja y manzanilla. Allí ambas se sientan en silencio mientras Elena, lentamente, introduce la llave en la cerradura oculta del dije. Un suave giro, y la joya se abre. Dentro, protegidos por décadas de silencio, reposan un retrato diminuto. El rostro joven de una mujer cuya mirada se le parece tanto a la de Elena, un lazo inesperado, y un trocito de papel cuidadosamente doblado. Elena lee en voz baja. La nota, escrita en la caligrafía fina de una generación ausente, revela un secreto hasta entonces impensable. Su madre, de sangre noble aunque despojada, era hermana de la difunta esposa de Gabriel, y en ese vínculo, no de escándalo, sino de auténtico legado familiar, se cruzan las existencias de todos en la casa Escudero. Elena deja caer la nota sobre su regazo. El temblor de sus manos no es histeria, es la sacudida muda de quien se reconoce, de pronto, parte de algo más antiguo que su propio dolor. Remedios se acerca, y el susurro maternal de su voz es una caricia en el clima aún helado del encuentro. No estás sola, Elena. Lo que eres no lo decide la envidia ni el escarnio. Esta casa, esa familia, siempre te han pertenecido más de lo que podrías pensar. Mateo necesita más que nunca la verdad. Gabriel, también. Nadie está completo en esa mansión. Duele, pero hay que volver para sanar. Elena respira, larga y lentamente, como si en ese exilio tras la vergüenza hubiera olvidado cómo llenar los pulmones. El sol, apenas, atraviesa las nubes. No hay lágrimas, solo la determinación muda de una mujer que lo ha perdido todo y ya no tiene miedo a perderse a sí misma. Esa tarde cae con el lento paso de las nubes sobre el campo. Ni Elena ni Remedios comparten más palabras, pero el locket, aún abierto, brilla como un nuevo propósito en la luz menguante.
Asterisco 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 esa noche es insomne. Elena pasea descalza frente a la ventana, la carta en las manos, sopesando la magnitud de lo que ha descubierto. Todo lo demás parece bruma. Las acusaciones, la humillación social, las cartas no enviadas que aún susurran su inocencia en los cajones cerrados de Victoria. La decisión no llega de golpe. Rompe como el alba, silenciosa pero irrevocable. Al amanecer, doña Remedios encuentra a Elena perfectamente vestida, el cabello recogido en su estilo habitual, un leve temblor más de frío que de duda recorriéndole la espalda. En sus ojos ya no hay súplica, sino una resignación que le da fuerza. Debo regresar. No puedo dejar que la mentira destruya lo poco que queda de digno en mí. Si el precio es el escarnio, que así sea. Pero no les voy a regalar mi silencio. Remedios asiente. Hay un orgullo contenido en su gesto, ese que solo las mujeres que han sobrevivido a muchas derrotas reconocen en otras mujeres. Prepara un bulto modesto y le entrega el locket y la nota, cuidadosamente envueltos. No basta con perdonar a quienes te hicieron daño, niña. Hay que enfrentar el dolor con la frente alta. Hazlo por la verdad, hazlo por Mateo, por Gabriel, y, la voz de Remedios titubea algo que parece una bendición, por ti. Montan en la vieja carroza. El paisaje va deslizándose hacia atrás. Los campos de cebada, los pueblos polvorientos, el rumor lejano de un mundo que alguna vez le fue hostil y ahora le parece solo un escenario para la resolución definitiva. Los recuerdos golpean a Elena en oleadas. La risa de Mateo, la distancia contenida de Gabriel, la mirada afilada de Victoria, los cuchicheos y el silencio que siguió al escándalo. Cada imagen la hiere, pero también la afila. Durante el trayecto, Elena saca la nota y la observa de nuevo. El retrato miniatura la acompaña como talismán, prueba viva de un origen que arrebata a Victoria la última palabra sobre quién pertenece y quién no. Junto a la carta va la pequeña flor seca, señal de que lo perdido puede tener raíz en lo que todavía florece. Al cruzar el umbral invisible de la ciudad y divisar los primeros árboles del camino escudero, Elena sabe que el aire que la envuelve será denso, lleno de paredes susurrantes y miradas acusadoras. Pero ya no se siente una intrusa. En su bolso, el locket abierto y la nota, en su pecho, una dignidad recuperada a fuerza de sufrir. El carruaje se detiene finalmente ante la verja de la mansión. Elena no tiembla, incluso cuando duda, es solo brevemente. En algún lugar de la casa, Mateo espera una palabra sincera. Gabriel, un perdón que no se atreve a pedir. Y Victoria, la caída final de su telaraña de engaños. Las llaves del pasado están en su poder. El destino, por primera vez, parece aguardarla. Elena baja de la carroza y, sin mirar atrás, avanza hacia la puerta donde la verdad y el juicio finalmente la esperan. El salón principal de la mansión rebosaba de murmullos delicadamente contenidos, abanicos agitados contra mejillas encendidas y miradas expectantes vueltas hacia el vestíbulo. Entre las flores recién cortadas y la fragancia del incienso, la atmósfera era de celebración. Gabriel Escudero ofrecía su primera recepción tras meses de luto, y toda la buena sociedad se agolpaba allí, ansiosa por contemplar, juzgar, especular. Victoria Larraín, entronizada en el extremo del salón junto al anfitrión, mantenía la mirada firme y la sonrisa exacta, pose de reina segura ante su corte. En su atuendo, cada rubí era una declaración de victoria, cada palabra dosificada con veneno dulce. A su lado, don Eugenio Fernández conversaba en bajo con Gabriel, pero la inquietud de ambos era palpable, como si aguardasen una irrupción de tormenta en pleno verano. La tormenta apareció cuando la puerta se abrió, inesperadamente, y Elena Márquez cruzó el umbral. Vestía sencillo, digna y más serena que nunca, con un solo mechón de cabello rebelde sobre la frente, el luto transformado en algo austero y casi luminoso. En sus manos, una pequeña caja de terciopelo y unas de cartas atadas con cinta azul. El murmullo se crispó, como si de pronto todos recordaran que su escarnio público alguna vez fue el precio de asistir a esas salas. El silencio cayó profundo cuando Elena avanzó hacia Gabriel y la mesa central, cruzando miradas de incredulidad y hostilidad apenas soñada. Se detuvo muy cerca, aguardó hasta que la atención fue completa. El temblor de su voz era invisible, el dolor reciente ahogado en la certeza de la verdad. Señor Escudero, dijo despacio. Señoras, caballeros, he sido acusada, silenciada y condenada sin juicio. Pero ya nadie sostendrá ese silencio. Aquí están las únicas verdades que han importado, las que se han intentado enterrar. Victoria hizo un mínimo gesto con la cabeza, como si quisiera sofocar alguna interrupción. Nadie se movió. Gabriel, rígido, solo pudo mirar el locket que Elena depositó sobre la mesa. Mi madre, Mercedes Márquez, era hermana de Leticia Torres. La voz de Elena se quebró solo por un instante al pronunciar aquel nombre. Esta joya lo demuestra. Encontré detrás del retrato el mensaje que Leticia escribió a su esposo, a usted, en los días finales.
Habla de familia, de lealtad. Y de la deuda que, por culpa de la ambición de terceros, destruyó a los Márquez. Extrajo el papel cuidadosamente doblado del relicario. El silencio era ya un peso de plomo. Leticia confiesa aquí que fue Victoria Larraín quien interceptó la correspondencia entre usted y mi madre, manipulando la información financiera para ocultarle los verdaderos motivos de la ruina de los Márquez. Es también Victoria quien persuadió a algunos inversores de retirar su apoyo, dejando a mi familia en la miseria. Un murmullo creciente. Rostros que se volvían entre sí, labios apretados, abanicos que caían. El verbo de Elena, tan contenido, era ahora implacable. Victoria, pálida, apenas susurró. Esas son acusaciones sin pruebas. Una carta extraviada, una joya antigua. ¿Eso bastará para limpiar su nombre? Don Eugenio se adelantó. Los años de lealtad pesaban, pero la verdad lo arrastraba ahora como una corriente inevitable. Conozco esa letra, dijo en voz baja pero firme. Y reconozco los sellos de las cartas que usted, Victoria, me había pedido guardar, por el bien de la familia. Lo que Elena dice, es cierto. Yo he estado callado. Demasiado tiempo. Gabriel intentó hablar, las palabras se le ahogaban en tormenta. Era un hombre que veía colapsar los pilares de su mundo. Cada gesto, cada falta de confianza, cada noche de silencio desde la muerte de Leticia cobraban un sentido monstruoso. ¿Por qué? Fue lo único que logró articular mirando a Victoria, como si por primera vez la viera desnuda de todas sus máscaras. Pero Victoria ya no sonreía. Sus dedos apretaban el reposabrazos con una furia sorda. Ustedes nunca supieron qué era luchar por un lugar en esta casa, espetó. Yo di mi vida por esta familia, por su prestigio. No iba a dejar que una extraña, una Márquez arruinada, reclamara su lugar. ¿Quién iba a protegerles de sí mismos? El peso de la confesión oprimió el salón. Elena se mantuvo firme, sintiendo el filo de cada pérdida. La infancia robada, el hogar destruido, la dignidad arrastrada. Pero en su voz solo quedaba la calma de quien ha renunciado a toda esperanza y, quizá por eso, ya no teme el abismo. Me he avergonzado de pedir justicia, susurró. Pero no me avergüenzo de la verdad. Sea lo que Dios disponga. Gabriel se levantó con un temblor. Los ojos le brillaban con lágrimas que no terminaban de caer. Nada de esto debería haberte sucedido, Elena, musitó. Perdóname, mi ceguera, mi cobardía han permitido que esta mentira crezca como una sombra sobre todos nosotros. Se giró hacia la multitud, los ojos encendidos en fiebre y vergüenza. Mis amigos, mi deber es decirles la verdad. La señorita Márquez ha sido víctima de una infamia sin nombre. Nada justificará haberle dado la espalda. Si alguna vez la he amado, es por su valor. He permitido que el rencor y el miedo guiaran mi corazón. Hoy lo rechazo. La dignidad de Elena será restaurada. No importa el escándalo. Importa la justicia. Hubo un instante de rumores, el suelo de la sociedad temblando bajo la fuerza de la admisión pública. Victoria, ya sin aliados, buscó refugio en las miradas de los presentes, pero no halló en ellas sino el helado reflejo de su propia caída. Don Eugenio, por fin libre de sus propios secretos, colocó la mano sobre el hombro de Elena. No hay casa, herencia ni nombre que justifiquen la mentira. Hoy todo regresa a su justo cauce. Fue entonces cuando, a espaldas de la multitud, se vio a Mateo avanzar con paso titubeante. Se había escabullido entre los adultos, un trozo de papel apretado en la mano y los ojos tan abiertos de esperanza como el día que Elena llegó. El niño no dijo palabra. Solo extendió tembloroso aquel dibujo infantil, una carta de inocencia al universo adulto. Gabriel cayó de rodillas y abrazó a su hijo, roto el nudo del dolor y la culpa acumulada. Elena, de pie, sentía que la vida entera pendía aún de un hilo. Su nombre comenzaba a limpiarse, pero el precio de tantas pérdidas era demasiado alto aún para hablar de victoria. El salón se volvía lugar de expiación, no de triunfos. La justicia no era alivio, era apenas el primer paso en la lenta restitución del alma. Nadie se atrevió a romper el silencio. Solo los sollozos de Mateo y la respiración entrecortada de Gabriel llenaban el vacío, mientras los convidados, testigos de la caída y resurrección de una familia, intuían que presenciaban el final de una época y el tímido inicio de una nueva verdad. La plaza del pueblo respira una brisa fresca, el aire perfumado por jacarandas recién florecidas. Bajo la arcada sencilla del nuevo edificio escolar, una multitud se reúne, atraída por la noticia del día. La inauguración de la Escuela Márquez Escudero para niños humildes, una promesa de esperanza en una sociedad marcada por los prejuicios. Elena observa la escena desde el umbral, su porte sencillo pero altivo. Su vestido es modesto, pero lleva la cabeza erguida. Gabriel está a su lado, en traje oscuro, la expresión serena, apenas tocada por un leve temblor en las manos. Entre ellos, Mateo sujeta el medallón de plata que ahora cuelga sobre su chaqueta de domingo, su brillo discreto pero poderoso.
El símbolo ya no es solo un secreto familiar, sino la insignia oficial tallada en la piedra frontal del colegio. No puedo creer que la casa esté llena de niños otra vez, musita Gabriel, sus labios apenas moviéndose. Pero ahora todas las habitaciones están abiertas, responde Elena, sonriendo. Su tono es suave, casi contenido, pero en sus ojos hay un fuego nuevo, uno curtido en sufrimiento y renuncia. Ha perdido todo lo que creía necesario para vivir, y en ese vacío ha encontrado otra forma de pertenecer. Ya no es una huésped extraña en ningún lugar. Don Eugenio aguarda junto al atril. Sabe, de memoria, las cláusulas de la fundación. Nombre, recursos, propósito. Pero cuando el murmullo de la sociedad, conocidos, antiguos enemigos y curiosos, cae en silencio, es él quien alza la voz y no puede evitar que le tiemble. Este lugar nace de la verdad y de la valentía, proclama. No solo honra el pasado, sino que construye el futuro que nuestros corazones no dejaron de desear, incluso cuando todo parecía perdido. Los aplausos surgen primero débiles y después, arrastrados por la emoción, se hacen firmes. Elena se sorprende encontrando en la multitud viejos rostros en los que pensó que nunca encontraría compasión. La mirada de la señora Paredes, una vez fría, ahora humedecida. Un gesto de aprobación en labios que meses antes supieron juzgar. Mateo avanza hasta la puerta del colegio, sus dedos jugueteando con el medallón. Se detiene y señala la inscripción sobre el pórtico. Nadie dice nada, pero todos ven la forma entrelazada de dos iniciales, grabadas en plata, una E y una M, entrelazadas con la delicadeza de una promesa cumplida. La prensa toma nota silenciosa, y el rumor de antigua desconfianza cede al respeto cauteloso, como si la sociedad por fin recordara que ciertas heridas solo pueden ser curadas con tiempo y coraje. Gabriel mira a Elena. Hay una súplica contenida en su boca, pero no la pronuncia, como si ya no necesitara palabras para pedir perdón por todo aquello que el miedo y la costumbre le arrebataron. Elena, por fin, toma su mano. La presión es ligera, apenas un roce, pero el gesto basta para que ambos comprendan que la historia no se construye sobre orgullo ni sobre resentimiento, sino sobre la verdad de aquello que, habiéndose perdido, vuelve a nacer de otra forma. ¿Nos acompañas?, susurra Elena. Y Gabriel asiente, su rostro transformado, tan vulnerable como dignificado. Mientras suena el himno escolar, melodía inventada por los niños la tarde anterior, los miembros del pueblo aplauden de pie. Don Eugenio coloca una copia de los documentos fundacionales dentro de una caja de bronce, junto a una única flor seca, y la encierra bajo la piedra angular. Es el acto final de una restitución largamente esperada. Al caer la tarde, la plaza vacía se llena de voces suaves y risas jóvenes que se escapan de las ventanas abiertas del colegio. Un farol encendido destila su luz sobre la silueta de Elena, que permanece un instante sola en el umbral, contemplando el horizonte con el corazón apaciguado. Lo ha perdido todo y, sin embargo, lo ha encontrado todo de nuevo allí, en la promesa tangible de un futuro diferente. Al día siguiente, el patio del colegio es escenario de un picnic familiar. Los rayos dorados descienden entre las moreras, y niños revoltosos corretean bajo el celeste, arrastrando canastas y cometas de papel. Doña Remedios, sentada en un banco, cose un botón en la camisa de Mateo mientras observa a Elena y Gabriel acomodar una manta. La cotidianidad es tan inesperada que por un instante ninguno se atreve a hablar demasiado alto. Gabriel afloja la corbata y, tras un momento de silencio, toma la mano de Elena. Saben de sobra lo frágil que es la paz. ¿Cuántas veces estuvo a punto de desaparecer bajo el peso de un secreto, la amenaza de un rumor, la sombra de una difamación? Ahora, las heridas laten aún, pero ya no sangran. Cada uno ha perdido la certeza de aquello que creía indispensable y, en el vacío, ha aprendido a desear de nuevo. Mateo, con la frente sudada y las mejillas sonrosadas, corre hacia Doña Remedios. Guarda en el bolsillito de su camisa una carta escrita por él mismo, con una caligrafía seria, dedicada a sus padres, al colegio, a la memoria de su madre y a la esperanza. Al llegar, se abraza al regazo de la mujer que durante tanto tiempo fue el aliento silencioso en medio de sus pérdidas. No tengas miedo, le susurra Doña Remedios, al tiempo que le muestra el medallón repujado. El amor se encuentra allí donde uno aprende a quedarse, incluso si a veces se tiene que ir. Elena mira a su hijo, y luego a Gabriel. Sabe, con la certidumbre que nació en la renuncia, que la familia no es solo la sangre, sino la promesa guardada en el corazón. Se acerca a Doña Remedios, se sienta a su lado, y juntas observan el baile torpe de los niños, la felicidad sencilla, sin grandilocuencia. Gabriel saca del interior de su chaqueta una nota antigua. Su mujer la escribió años atrás, nunca enviada. Se la entrega a Elena, temblando apenas. Ella pidió perdón antes de morir, por todo lo que ocultó. Nos toca vivir sin más secretos. Elena lee, en silencio. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero no hay rencor.
Solo la evidencia de que el tiempo no borra el dolor, pero le enseña a uno a respirar de nuevo. La locket, ahora colgando del pecho de Mateo, brilla al sol, reflejando en su superficie los rostros de quienes eligieron, contra todo pronóstico, no guardar el amor bajo llave. Un lazo invisible une a cada miembro de la pequeña familia que ha resurgido, lenta y dolorosamente, de la verdad revelada. En la despedida, los invitados comentan en voz baja la templanza de Elena, la dignidad con la que Gabriel ha aceptado su nueva vida, la serenidad de un niño que, tras perder el refugio de una madre, ha encontrado en la honestidad y la ternura el hogar que le fue arrebatado. Doña Remedios limpia sus manos en el delantal y, mirándolos, deja caer la frase final. Las promesas son las semillas del porvenir, y el corazón que se atreve a cumplirlas jamás vuelve a estar solo. Mientras el atardecer se apaga dulcemente tras los muros del colegio, Mateo sujeta la carta en un puño, la locket tintinea en su pecho, y la familia, por fin en paz, contempla en silencio la vastedad del futuro abierto ante ellos. El secreto que los había separado es ahora un puente. La verdad no destruyó, sino que permitió el nacimiento de un amor más hondo, más humano, irremediablemente entrelazado a la esperanza. Así, mientras los últimos compases de la tarde se cuelan entre risas y promesas, queda sellado para siempre el legado que solo puede surgir del coraje de amar sin miedo, y de la convicción de que los secretos, cuando se revelan, enamoran de nuevo.